Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Puebla en Casa. Mi nombre es José Luis Rodrigo Cuautla Lucy. Bienvenido a Educando. ¿Te has preguntado, en ocasiones en casa, nosotros tenemos diferentes tipos de materiales? Materiales que utilizamos en la vida cotidiana. Tan simple es cuando nos alimentamos. Cuando nosotros comemos, repartimos, dividimos en diferentes momentos. Tan simple es en la pizza. Cuando nosotros comemos pizza, justamente tenemos lo que es la división. ¿Correcto? Pero ¿qué tema crees que podamos aprender el día de hoy? Vamos a hablar de un tema muy importante que es acerca de las fracciones. ¿Pero qué es una fracción? Como bien te lo estaba mencionando, la fracción es aquel que vamos a repartir, dividir en partes iguales. Pero vamos a iniciar con algo muy importante. Las fracciones son aquellas que vamos a poder dividir, pero recuerda, ¿cuáles son los elementos que nosotros podemos o deben de tener las fracciones? Están divididas por dos elementos e inclusive una tercera. En pantalla veremos a continuación que tenemos una fracción, ¿cierto? Que es 3, 7. ¿Pero qué es el 7? ¿Se le puede nombrar 3, 7? No. Recuerda que son 3 séptimos. De esta manera nosotros podemos decir que tenemos conformada nuestra fracción por un numerador y por un denominador. Recuerda que mi numerador es lo que se va a tomar de mi entero. Es decir, yo tengo dividida, pongamos que es mi pizza, que está dividida en 7 y voy a tomar solamente 3 pedazos, ¿cierto? Pero acá tenemos una raya. ¿Esta raya cómo crees que se pueda llamar? ¿Se le puede llamar nada más una raya? No. Recuerda que se le conoce como una raya fraccionaria. ¿Por qué? Porque es la que me va a dividir tanto del numerador como del denominador. Pero, ¿qué más podemos saber acerca de las fracciones? Recuerda que las fracciones, así como tú tienes familiares en casa, tu primo, tu tío, ellos también tienen una familia. ¿Cuál será ese tipo de familia? Tenemos lo que son las fracciones, los tipos de fracciones. Pero ¿cuáles serán esos tipos de fracciones? Tú, a lo largo de tu formación, desde tercero, cuarto y quinto, tú pudiste haber observado que tenemos diferentes tipos de fracciones. Bien, tenemos la primera, que es la fracción propia. La fracción propia nos habla acerca que mi numerador va a ser más pequeño que mi denominador. Recuerda que mi fracción está dividida por dos partes, numerador y denominador. Pero también tenemos una más, que es la impropia. Es lo contrario a la propia. Es decir, mi numerador es más grande que mi denominador. Y finalmente tenemos una tercera. Una tercera, haz de cuenta que este es primo, prima y esta también es su tía, ¿cierto? Y tenemos aquí que es la mixta. ¿Por qué mixta? Porque sabemos que tiene un entero y una fracción. ¿Y esta fracción qué tipo es? Recuerda que este debe de ser una propia, porque al momento de que se forma una fracción impropia, de ahí vamos a determinar o se va a formar una fracción mixta. Pero recuerda que también cuando nosotros podamos representar las fracciones, las podemos representar de diferente manera. ¿Cómo las podemos representar? Como bien te estaba yo mencionando, en casa. En casa, cuando nosotros llegamos a comer, tan simples son las tortillas. La mayoría de nosotros podemos decir, pásame la mitad. Mitad de torta, mitad de tortilla, mitad de lo que sea, e inclusive de un vaso de agua, ¿cierto? Nosotros de esa manera podemos expresarnos, podemos decir que estamos utilizando las fracciones. Te vuelvo a repetir, cuando nosotros tenemos tan simple en casa o cuando mamá pone nuestro sándwich, en pantalla estamos viendo lo que es un pan, ¿cierto? Un pan blanco, bueno, en este caso es pan integral. Nosotros tenemos aquí que son mis dos enteros. Esto puede ser dividido, ¿cierto? En este momento puede ser dividido en dos. Y aquí podemos formar una fracción. ¿Qué tipo de fracción sería esta? Vamos a formar un medio. ¿Por qué? Porque voy a tomar una de dos. Pero también podemos hacerlo de diferente manera. Tan simple es, por ejemplo, en 4. Aquí podemos decir, recuerda que no importa cómo lo estemos cortando, tenemos diferente manera. De igual manera, aquí lo podemos cortar en rectángulos o cuadrados según consideres la imagen que tengamos en casa, ¿cierto? Pero al momento de que yo puedo tener de esta manera, también podemos partirlos. Recuerda que es partir, pero ¿qué habíamos quedado? Que es partir en partes o repartir en partes iguales, ¿cierto? De esta manera yo puedo decir que aquí tengo mi fracción, la estoy representando de diferente manera. Aquí tenemos una figura que son cuadrados o rectángulos, de acuerdo a la dimensión que estemos utilizando, o también se puede en triángulos. Pero aquí, ¿qué fracción sería? Aquí ya estamos utilizando octavos. ¿Por qué octavos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué pasaría si yo pongo 2
con lo demás, ¿qué fracción sería? ¿Cuál estaríamos formando? De acuerdo, serían 2/8. ¿Por qué? Porque solamente estoy tomando o formando 2 de 8, ¿cierto? Pero esto también lo podemos ver en otro ejemplo más. El siguiente ejemplo es algo que nosotros hemos visto o hemos comido principalmente, creo que es algo cotidiano ya. Nosotros tenemos la famosa pizza. Cuando nosotros hablamos de pizza, recuerda que estas ya vienen en rebanadas. También vemos figuras geométricas, figuras planas, en ocasiones son en triángulos, a veces pueden ser cuadradas, depende del tamaño de la pizza que estemos comiendo. En pantalla estamos viendo en este momento que está formada en ¿cuántos? Que está formada en cuartos, ¿cierto? Cuando hablamos de cuartos, lo que te estaba yo mencionando hace unos momentos, estamos hablando de cuartos, ¿cierto? Este es un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos, que me está formando justamente mi entero. Si yo llegara a quitar una, quedaría como un cuarto. ¿Por qué? Porque recuerda que estoy tomando una de mi cuarta parte, ¿correcto? Pero también tenemos un ejemplo más. Cuando tú llegas a acudir al médico, nosotros, cuando ingerimos algún tipo de medicamento, nos dice el médico, vas a tomar solamente la mitad. ¿La mitad qué significa? Justamente un medio, una parte de 2 que nos está indicando. En este momento tenemos en pantalla, tenemos 2 ejemplos justamente de medicamento, lo que es una pastilla y lo que es una ampolleta, ¿cierto? Aquí tenemos estas 2. Nosotros al momento de tener estas 2, te vuelvo a repetir, el médico nos indica que tenemos que solamente la mitad, de acuerdo a la edad que tú tengas, ¿cierto? Porque algunas veces nos dicen una o nos pueden decir 1,5. Pues justamente es mi tableta y vamos a tener una tableta más, pero recuerda, vamos a decir que es la mitad, solamente la mitad. O inclusive en la ampolleta que estamos viendo en este momento en pantalla, pues justamente te puede decir la dosis solamente va a ser la mitad. ¿Por qué? Porque depende de tu edad, depende de tu estatura y depende de muchos factores para que puedas ingerir cualquier tipo de medicamento que estamos viendo. Otro ejemplo más podemos decir cuando nosotros comemos chilaquiles, cuando comemos totopos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros ingerimos este tipo de alimentos? Correcto, nosotros principalmente estamos utilizando, igual vemos lo que son figuras planas. Las figuras planas, recuerda que es un triángulo, un rectángulo, un círculo. Aquí en este momento estoy partiendo, podemos ver en pantalla, estamos partiendo, de hecho ya se nos partió fácilmente, lo que es mi figura, mi círculo. En este momento estamos otra vez viendo que está dividida en 4. Que esto principalmente lo podemos ver en lo que son los totopos, ¿cierto? O a lo mejor se me ocurre cuando estamos comiendo los chilaquiles. Recuerda que también utilizamos lo que es la tortilla. O inclusive, un ejemplo más y con esto finalizamos cómo podemos interpretar las fracciones. También la tostada. Recuerda que la tostada es con mayor fragilidad, ¿cierto? Porque si ahorita llego a poner esto, no se va a partir justamente a la mitad. Nos va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque justamente es frágil. Pero aquí ya podemos tener la mitad, ¿cierto? E inclusive hay más pequeños. Recuerda que nosotros podemos tener diferentes tipos de fracciones si nosotros vamos a ir cortando entre lo que nosotros vayamos considerando, ¿cierto? Aquí tenemos ya en octavos. Estamos viendo en pantalla que son en octavos, ¿cierto? Tenemos 2, 4, 6 y 8. La tostada de igual manera, ¿cierto? Tenemos acá, podemos decir que este es mi entero y este es otro entero. Pero ¿qué pasa si yo te digo que es tostada y media? Tenemos mi tostada y solamente voy a tomar esto. Pero ¿cómo sería la fracción? Si está dividida en 4, esta no está dividida en 2, pero digamos que está dividida. Entonces estoy tomando 3 de 2, ¿cierto? 3 de 4. Justamente acá tenemos 2 y 2 son 4. Tomamos en total 3, serían 3 cuartos. Y de esta manera también nosotros podemos identificar en todo momento lo que son las fracciones. Y por último, el último ejemplo ahora sí, lo que es algo nosotros comemos con frecuencia, lo que son las galletas. Las galletas en ocasiones depende justamente de cómo vengan cortadas, divididas o repartidas. Porque en ocasiones ya vienen por tamaños e inclusive principalmente lo que son las saladas. Tú te puedes dar cuenta que son en tableta y ya vienen divididas. En ese momento nosotros estamos utilizando también lo que son las fracciones. Las galletas pueden ser circulares, pueden ser largas, pueden ser de cualquier figura. En pantalla presentamos los 2 últimos ejemplos que lo que te estaba mencionando, que tenemos mis galletas. Aquí puedo tener diferente tipo de galleta, lo que es la redonda y lo que es la
rectangular, ¿cierto? Y de igual manera nosotros la podemos dividir, repartir en partes, o recuerda que esto siempre va a ser en partes iguales. Aquí tenemos mitad y aquí podemos tener también la mitad, ¿cierto? Y de esa manera nosotros estaríamos terminando de ejemplificar de qué otra manera nosotros podemos ver o representar nuestras fracciones. Pero el tema aquí muy importante que debemos de ver es cómo vamos a sumar, cómo vamos a restar. Recuerda que nosotros sabemos sumar o restar, pero también en fracciones es importante saber qué es sumar y cómo vamos a restar. ¿Cuál será el método? ¿Tú sabrás alguno? Pues acompáñame a saber cuál es ese método que nosotros podemos saber para sumar y restar fracciones. Aquí en pantalla vamos a poner una fracción, que la fracción es la siguiente. Nos dice que son 3 séptimos más 2 cuartos. Cuando hablamos de esto, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Recuerda que cuando nosotros estamos hablando de fracciones, el primer procedimiento es, aquí inclusive vamos a utilizar lo que son los animalitos. Tú has visto que las mariposas, ¿cierto? Tienen sus alitas, pero también tienen sus antenitas, sus orejitas. Aquí nosotros vamos a utilizar un método que se llama método mariposa. ¿Por qué crees que se llame método mariposa? Inclusive aquí está ya mi mariposa. Pero ¿cómo le vamos a hacer para poder nosotros dividir, multiplicar, perdón, o sumar en este caso? Pues aquí no es como cotidianamente conocemos lo que son las sumas convencionales. Aquí vamos a multiplicar. Por eso es importante saber tablas de multiplicar para poder sumar mis fracciones. El primer paso que nosotros vamos a hacer, como bien te estaba yo mencionando, es multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar? Mis denominadores. 7 por 4, aquí recuerda que siempre vamos a multiplicar. 7 por 4, ¿cuánto es? 28. Correcto, tenemos que es 28. Posterior a ello vamos a multiplicar. Ya como tenemos que hacer el método mariposa, vamos a primero a multiplicar 3 por 4, que es mi numerador por mi denominador. 3 por 4, que es equivalente, que es igual a 12. Más, acá sí vamos a utilizar el signo, que es más. Multiplicamos 7 por 2, que son 14. Tenemos que es, entonces, posterior a ello, vamos a utilizar ahora sí, o vamos a sacar nuestro resultado. Que nuestro resultado sería el siguiente. Sumamos 12 más 14 es igual a 26 28avos. 26 28avos. Pero recuerda cuál es nuestro tipo de fracción. ¿Será una fracción propia? ¿Será una fracción impropia? ¿O será una fracción mixta? ¿Cuál será nuestro ejemplo? De esas, ¿cuáles sería nuestro tipo de fracción? Recuerda que la propia es la que el numerador es más pequeño que el denominador. Aquí, en este caso, sería una fracción propia. Esta sería una fracción propia, ¿cierto? Porque recuerda que tenemos mi numerador es más pequeño que mi denominador. Pero ahora vamos a pasar a lo siguiente. Cuando nosotros hablamos también de resta, ¿cómo crees o consideras que vamos a utilizar lo que es o vamos a poder restar? Pues también nosotros podemos restar de diferente manera. Recuerda que cuando nosotros hablamos de resta convencional, su nombre lo está diciendo, vamos a quitar, a reducir, a eliminar. Pero en el caso de la fracción va a ser el mismo método, solamente que en lugar de sumar, vamos a restar. De igual manera, vamos a utilizar el mismo método, que el mismo método en este caso sería el de mariposa. A continuación en pantalla vamos a mostrar justamente el siguiente ejemplo, que el siguiente ejemplo serían 2 cuartos. Recuerda que vamos a utilizar el mismo método, que el mismo método es el de mariposa, pero menos 3 séptimos. Vamos a utilizar el mismo, solamente que en resta. Recuerda, método mariposa, el primer paso para poder resolver es multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar? 7 por 4, que es igual a 28. De ahí vamos a multiplicar 7 por 2, que es igual a 14. Y tenemos mi resultado 14. Aquí, ¿qué vamos a poner? ¿Qué signo vamos a poner? ¿El de más o el de menos? Me está indicando que es menos porque es una resta. Vamos a poner entonces que es menos 4 por 3, que es igual a 12. Menos 12.
¿Y cuál sería mi resultado? Si tengo 14 menos 12, que es igual a 2 28avos, ¿cierto? Mis resultados serían 2 28avos. De esa manera nosotros podemos decir que también es una fracción propia. ¿Por qué propia? Porque recuerda que mi numerador es más pequeño que mi denominador. Y de igual manera utilizamos mi método mariposa. Recuerda que aquí tenemos método mariposa. Repasamos, recuerda, multiplicamos. A pesar de que mi fracción me esté diciendo que es sumar o restar según sea el caso, tenemos acá los dos ejemplos. Tenemos más y menos, tenemos el mismo, que serían 3 séptimos más 2 cuartos. ¿Cuál es el primer procedimiento? Es multiplicar mis denominadores. 7 por 4, que es igual a 28. Posterior a ello voy a multiplicar mi numerador por mi denominador. 3 por 4, 12 y 7 por 2, 14. Vamos a poner mi signo, que es el de más. 12 más 14 es igual a 26, 28avos. Y de este lado tenemos 2 cuartos menos 3 séptimos, que es igual el primer procedimiento, que son 7, 4 por 7. Recuerda que aquí igual utilizamos una propiedad que es la propiedad conmutativa. ¿Qué se refiere a esa propiedad? Recuerda que el orden de mis factores no va a alterar mi producto. Es decir, que si yo digo 7 por 4 es 28. Y si yo te pregunto 4 por 7 es 28, ¿cierto? Vamos a aprender este término. Recuerda que es propiedad conmutativa. El orden de los factores no me va a alterar el producto. De este lado vamos a multiplicar 7 por 4, que es 28. Posterior a ello son 2 por 7, 14. 7 por 3 son 12. 4 por 3, que es igual a 12. Restamos 14 menos 12, que es igual a 2 28avos. Pero vamos a utilizar un método más, o no método. Recuerda que cuando nosotros tenemos igual las operaciones básicas, tenemos una más. Ya vimos suma, ya vimos resta, pero nos falta una más importante también, que no vamos a dejar atrás, que es una multiplicación de fracciones. Aquí su nombre lo dice, aquí se vamos a multiplicar desde que iniciamos hasta que terminamos. Es más sencillo nuestro procedimiento. Aquí no vamos a utilizar método mariposa, aquí vamos a utilizar de manera directa. A continuación vemos en pantalla, vamos a poner un ejemplo de fracciones que serían 9 cuartos por 3 séptimos. De esta manera nosotros vamos a utilizar, recuerda que no vamos a utilizar método mariposa, solamente es de manera directa. ¿Cómo va a ser de manera directa? Voy a multiplicar 9 por 3, que es igual a 27. Y multiplicamos 4 por 7, que es igual a 28, ¿cierto? Y de esa manera nosotros podemos decir que tenemos también mi suma, mi resta y mi multiplicación de fracciones. Aquí, como bien te lo estaba yo externando, aquí no es necesario hacer método mariposa. Aquí de esta manera nosotros podemos saber que es mi fracción 27 28avos. ¿Y qué tipo de fracción es? Recuerda que mi tipo de fracción es una fracción propia, porque mi numerador es más pequeño que mi denominador. Y por último, recuerda que mi operación básica también utiliza lo que son las divisiones. Cuando nosotros hablamos también de las operaciones básicas, recuerda que suma, resta, multiplicación y división. A continuación vamos a comenzar con el ejemplo de división, pero ¿sabrás o entenderás cómo lo vamos a realizar? ¿Conoces el método? ¿Será el mismo que el de mariposa? Acompáñame a descubrirlo si es el mismo ejemplo o el mismo método de mariposa. A continuación ponemos un ejemplo más de lo que son las fracciones. En pantalla vemos, son 4 quintos entre 3 sextos. Aquí, recuerda, en mi suma y en mi resta utilizamos método mariposa. En mi multiplicación estamos utilizando de manera directa, que es mi multiplicación. Y aquí, ¿cómo podemos hacer la división? ¿Utilizaremos la división como tal? ¿Vamos a dividir 4 entre 5? ¿3 entre 6? ¿Cómo sería? Acompáñame a descubrirlo. Aquí es más sencillo. Tanto la multiplicación como la división e inclusive resta y suma es sencillo. Pero aquí, ¿qué vamos a hacer? Es algo semejante al método mariposa. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar 4 por 6 y lo vamos a escribir en la parte de arriba. 4 por 6 es igual a 24. Y de esta manera
Vamos a multiplicar 5 por 3, que es igual a 15, ¿cierto? Y aquí estamos diciendo que este tipo de fracción es una fracción impropia. ¿Por qué impropia? Porque mi numerador es más grande que mi denominador, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuestros 4 métodos, bueno, nuestros 4 ejemplos, no métodos, es suma, resta, multiplicación y división, ¿cierto? Aquí te vuelvo a repetir, podemos decir que es efecto método mariposa, pero no, porque recuerda que multiplicamos numerador por denominador y lo pongo en mi numerador. Numerador por denominador, denominador por numerador y lo voy a poner en mi denominador, ¿cierto? Pero ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos 3 fracciones? Cuando vamos a sumar 3 fracciones, ¿cómo será ese ejemplo? ¿Será el mismo que el de mariposa? ¿Vamos a utilizar el mismo método de mariposa? Acompáñame a descubrir cómo lo vamos a realizar. Aquí no vamos a utilizar método mariposa, vamos a utilizar otro método. En pantalla vamos a continuar con el ejemplo de una fracción más. Esa fracción, cuando nosotros hablamos de que tenemos 3, no vamos a utilizar método mariposa. Método mariposa lo vamos a dejar a un lado, pero eso es solamente método mariposa cuando vamos a sumar 2 o vamos a restar 2 fracciones. Pero cuando vamos a sumar 3 o restar, vamos a utilizar otro método. ¿Me acompañas? Vamos a escribirlo en el pizarrón. Aquí en este momento en pantalla vamos a escribir una fracción que sería 4 tercios más 1/4 más 5 sextos, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí está en la pizarra, justamente en pantalla, que tenemos método mariposa. Aquí vamos a poder hacer método mariposa, no porque tenemos 3 elementos. La mariposa, recuerda que ¿cuántas alitas tiene? 2, no podemos tener más. Entonces, acá, ¿cómo le vamos a poder hacer? Sencillo. Aquí, el primer paso que vamos a tener, vamos a hacer nuestro mínimo común múltiplo. ¿Y qué es eso? Me vas a preguntar. ¿Pero qué es eso, profe? Yo no entiendo qué es el mínimo común múltiplo. Correcto, es reducir mis términos a lo más pequeño posible. Nosotros tenemos en este caso 3, 4 y 6, ¿cierto? Vamos a dividir estos hasta que me queden solamente en 1, para que así podamos descubrir cuál va a ser mi denominador. Aquí tenemos, ¿cuál será la mitad? Vamos a empezar con mitades, porque 1 no se puede. Vamos a poner mitad. 6 entre 2, ¿cuál sería aquí el que podemos dividir? A la mitad. ¿Se podrá el 3? Recuerda que aquí en fracciones es algo muy importante, que no podemos tener punto decimal, solamente podemos tener enteros. Entonces aquí podríamos dividir, que serían 3, la mitad de 4, 2. Pero el 3 tiene mitad, ¿puedo poner 1.5? No, recuerda que es tache, no puedo tener puntos decimales. Entonces aquí bajamos de nuevo el 3 porque no es divisor. Aquí volvemos a dividir, podemos dividir en 2, o en 3, o en 4. Seguimos con 2. ¿Vamos a dividir el 3? No se puede, entonces lo volvemos a dejar igual. ¿El 2? Claro que sí, el 2 sí se puede. El 3 no se puede. Entonces, ¿aquí podemos terminar? No. Recuerda que mi regla es de que todos los números queden en 1. El siguiente, entonces, aquí vamos a utilizar el 3, ¿cierto? La mitad de, aquí es 3 entre 3, 1, 3, aquí se baja de nuevo el 1, y aquí sería 1. Y estamos cumpliendo con la función que es que todos, o el término que todos deben de quedar en 1. Posterior a ello, ¿qué crees que vamos a tener acá? Vamos a multiplicar, a sumar, dividir. Vamos a multiplicar mis términos. 2 por 2, 4 por 3, 12. Entonces vamos a decir que mi mínimo común múltiplo de 3, 4, 6 es igual a 12. Ya teniendo mi mínimo común múltiplo, ahora sí voy a poder resolver mi suma de fracciones. Entonces tenemos que aquí serían 12. Después de acá, efecto mariposa, método mariposa, no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar otro método, que vamos a empezar a dividir. Aquí sí vamos a utilizar la división. 12 entre 3 a 4. Por 4, 16, que tenemos 16, más 12 entre 4 a 3. Por 1, 3, más 12 entre 6, que sería a 3, ¿cierto? Por 5, 12 entre 6 a 2, por 5, que sería igual a
10. Aquí ya estaríamos terminando y ahora sí vamos a sumar. Vamos a sumar que serían 16 más 3, 19, más 10, 29 doceavos. De esa manera nosotros ya tenemos, recuerda que cuando tenemos 3, ¿qué vamos a utilizar más? Vamos a utilizar el mínimo como un múltiplo, sacar la mínima cantidad, que en este caso repasamos, fueron 3, 4 y 6. ¿De dónde los tomamos? Recuerda que es de mi fracción, 3 cuartos, 1 cuarto y 5 sextos, ¿cierto? Pero aquí tenemos un ejemplo más, un ejemplo ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a tener una fracción con mismos denominadores? Es decir, que tengo 4 quintos más 3 quintos. Cuando nosotros tenemos aquí el ejemplo que son mismos denominadores, tenemos 5 y 5, vamos a hacer la operación directa. Es decir, dejamos el 5 y 4 más 3 es igual a 7, ¿cierto? Pero esto solamente es cuando tenemos mismos denominadores, solamente cuando tenemos mismos denominadores, porque si tenemos diferentes denominadores, recuerda que es el ejemplo, lo que te estaba yo mencionando, que es el método mariposa. Y en el caso igual de la resta, cuando nosotros tenemos la resta, vamos a poner el ejemplo que serían 8 cuartos menos 3 cuartos, recordamos, mismos denominadores. Cuando tengo mis mismos denominadores, recuerda que no voy a utilizar método mariposa. Pasamos el mismo denominador, que sería 4, y 8 menos 3 es igual a 5. 5 cuartos. Recuerda eso. Tenemos aquí en pantalla, tenemos el ejemplo de lo que era la suma y también tenemos el ejemplo de la resta. Cuando tenemos diferentes denominadores y cuando tenemos mismos denominadores. Son ejemplos totalmente distintos, ¿cierto? Pasamos a un ejemplo más que tú puedes ver en clases, puedes ver a partir del bloque 5 e inclusive cuando iniciamos el ciclo escolar, también utilizamos lo que son las fracciones, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo más de lo que es una fracción. Vamos a sumar una fracción y tú me vas a ir diciendo si es correcto o es incorrecto el método. De igual manera, recuerda que cuando nosotros tenemos o comemos, ingerimos y demás, también vamos a utilizar lo que son las fracciones. Antes de continuar, me estaba faltando un ejemplo más acerca de cuando nosotros tenemos fracciones. Cuando nosotros tenemos fracciones, aquí estamos viendo en pantalla lo que es un vaso de ¿qué? De agua, ¿cierto? En cualquier momento nosotros estamos utilizando lo que son las fracciones. ¿Por qué? Acá si tú logras ver, ya está dividido, ¿cierto? Aquí en pantalla estamos viendo lo que son, estamos tomando 1, 2 y 3. Entonces mi fracción está dividida en tercios. ¿Cuántos tercios estoy tomando? 1, 2. ¿Por qué? Porque el tercero está vacío. Depende de nosotros qué cantidad vamos a utilizar. También vamos a poder decir que en todo momento estamos utilizando las fracciones. E inclusive cuando vamos al médico, también te lo mencionaba, pusimos el ejemplo de lo que era la pastilla, lo que era una ampolleta, pero también en el jarabe. En el jarabe nos dicen qué medida es la que debemos de tener. Es importante saber que en todo momento estamos utilizando lo que son las fracciones. A pesar de que nosotros no podamos visualizarlas, a lo mejor vas a decir, es que profe, en ocasiones yo no las veo, pero en todo momento las estamos utilizando. E inclusive, ahorita me acabo de acordar de algo. Cuando nosotros salimos a comer, se me ocurre, vamos a comer una gordita, pero qué tan sabrosas son las gorditas, ¿cierto? ¿Qué salsa pedimos? Y si pedimos 2, ¿estamos utilizando fracciones o no? Recuerda que también utilizamos fracciones. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo la tortilla. Estamos poniendo tanto verde como roja. Y de esa manera también utilizamos lo que son las fracciones. A continuación, lo que te estaba mencionando, vamos a poner un ejemplo más de lo que son sumas de fracciones. En pantalla vamos a poner un ejemplo más que serían 4 sextos más 8 quintos, ¿cierto? Recuerda cuál es el método que vamos a utilizar. Aquí vamos a utilizar, recuerda que es método mariposa, porque tenemos diferentes denominadores. ¿Cuál es el primero? 6 por 5, 30. Lo anotamos acá, que es mi denominador. Posterior a ello vamos a multiplicar mi numerador por mi denominador.
4 por 5, 20. 6 por 8, 48. ¿Qué pasará si yo te digo que 4 por 5 o 5 por 4? Recuerda que aquí estamos utilizando algo que es la propiedad conmutativa que te estaba yo mencionando. ¿Por qué? Porque recuerda que el orden de los factores no va a alterar el producto. 4 por 5, que son 20, y 6 por 8, 8 por 6, que son 48. Mi resultado en este momento serían 68 treintavos. ¿Y qué tipo de fracción es esta? Este es un tipo de fracción. ¿Será propia? ¿Será impropia? ¿Será mixta? Recuerda que la propia mi numerador es pequeño a mi denominador. Y aquí como tenemos lo contrario, entonces ¿qué tipo de fracción será? Exacto, es el tipo de fracción impropia. Vamos a convertirla a mixta. ¿Cómo crees que se va a poder convertir a mixta? ¿Cuántas veces me cabe el 30 en el 60? Recuerda que es igual a 2. 30 por 2, 60. ¿Cuánto me falta para llegar al 68? 8. Entonces mi fracción sería 2 enteros, 8 treintavos. De esta manera yo puedo decir que tenemos acá una fracción impropia, pero finalmente la convertí en una fracción mixta. ¿Cierto? Recuerda que este es mi entero y esta es una fracción, pero esa fracción no puede ser de otra, no puede ser una impropia, porque ya se convierte en una fracción propia. Esto se conforma lo que es la fracción mixta. Pasemos al último ejemplo, pero en esta ocasión va a ser de resta. A cuenta de que nosotros utilizamos la resta, vamos a utilizar método mariposa, solamente que va a ser, en lugar de sumar, vamos a restar. A continuación lo vemos, es el último ejemplo, que sería en este caso 8 quintos menos 4 sextos. Utilizamos el mismo, recuerda 6 por 5 son 30, 8 por 6 son 48, 5 por 4 son 20, que esto es igual a 28 treintavos. ¿Aquí podría hacer lo mismo de mi fracción impropia? No, porque recuerda que mi numerador es más pequeño que mi denominador. De esta manera pequeña en casa estamos culminando ya con estos ejemplos y sobre todo lo que es el tema de fracciones. Recuerda que nosotros en casa podemos visualizar o podemos ejemplificar de diferente manera lo que son las fracciones. Las fracciones las podemos ver en la comida e inclusive en cualquier parte de nuestra casa podemos visualizar lo que son las fracciones. Espero hayas entendido este tema y justamente lo puedas aplicar en tu vida diaria. Me dio mucho gusto el estar contigo en una emisión más de Puebla en Casa. Y recuerda que en el estado de Puebla los maestros somos los pilares de la educación por la cultura de México. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias.